Le voy a invitar a que abran sus Biblias ¿a dónde vamos? Gálatas. Hoy comenzamos con la carta a Gálatas y mientras le voy a pedir que sigamos orando por Mabel, por Mabelita, siempre en las oraciones, por favor, por ella. Y también por Roberto, que Roberto, bueno, lo operaron el intestino, bueno, increíble, pero en menos de una semana, una cicatrización increíble, ahora está en su casa. Así que bueno, obviamente que tiene que seguir con un montón de cosas médicas y demás, pero ha sido muy bueno el Señor ahí. Así que bueno, que estemos orando por ellos y por los que están pasando por resfríos y demás. No, yo todavía, bueno, esta semana estuve un poquito como mal de la garganta, ya estamos saliendo desde el domingo pasado, así que gloria a Dios. Y bueno, y seguir orando, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, orar por todos nuestros hermanos. Así que vamos a orar y vamos a arrancar nuevamente con esta nueva carta, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy es un día especial, Señor, el día del papá, por cada papá, Señor, para que tú los bendigas grandemente, Señor, que sigan siendo esos pastores en casa, Señor, donde son cabeza de hogar y te pido por ellos, Señor, por cada uno de todos los papás, que los bendigas grandemente. Y también pedirte, Señor, por Mabel, por Roberto, Señor, por todos los que están pasando alguna dificultad. Señor, y agradecido. Sabemos que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Así que alinearnos a tu voluntad en todo. Te agradecemos, Padre, y te pedimos ahora por esta carta nueva que vamos a ver, Señor, que vamos a introducirnos ahí para que tú nos ayudes, para que podamos entender un poquito más de tu gracia, Señor. Y gracias por tu gracia. Señor, te pedimos que nos acompañes. Gracias por cada uno de mis hermanos que han llegado hoy a esta segunda reunión. Gracias por los que vinieron a la primera. Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, después de ver Segunda de Corintios, una carta que fue un poquito, no, un poquito, tuvimos varios meses ahí con la carta de Segunda de Corintios, una exhortación de Pablo a los de Corintios. Bueno, vamos a ver ahora y entramos, como seguimos y continuamos según la Biblia, entramos a Gálatas. Y esta carta de Gálatas, algo que los animo a que hagan, es que no es una carta muy larga, ¿no? Son pocos capítulos y si ustedes la leen por completo, créanme que a lo mejor demoran entre 20 y 25 minutos en hacerlo, ¿no? Si la leemos, eso está bueno porque pongámonos en el lugar de los de Gálatas, ¿no? Reciben la carta, ¡prum!, y lo leen de corrido. Obviamente, seguramente después van a ver y empezaron a ver los detalles y demás, pero haced cuenta que es una carta que recibís en tu casa. Yo me acuerdo cuando estábamos de novio con mi esposa, no había WhatsApp, no había nada, ¿no? Así que algo romántico era mandar un telegrama, íbamos al correo y mandábamos un telegrama o una carta, llegaba como a los 60 días, capaz que estábamos peleados ya, no, mentira. Y llegaba, pero súper lejos la carta, ¿no? Pero ahora, lean, llega una carta a tu casa y léela por completo. Te vas a demorar 20 o 25 minutos nada más, no es muy larga, para que nos ayude a todo lo que vamos a ver. Creo que a cada uno de nosotros vamos a poder ver un montón de detalles que son increíbles. ¿Y qué va a hacer Pablo aquí? Pablo sigue siendo el mismo autor ahora a la iglesia de Galacia. Va a corregir una doctrina que se estaba metiendo ahí, que se estaba infiltrando en la iglesia. De hecho, se infiltró en la iglesia. Y el día de hoy creo que es una carta súper actual. Yo creo que hoy Pablo la podría escribir perfectamente a cualquier iglesia, ¿eh? A cualquier iglesia. Y Gálatas, hay un mapita, si lo pueden ver ahí. Ah, me olvidé el marcadorcito, bueno, no importa. Gálatas no es una ciudad. En esta carta, esto es una región de Galacia, es una provincia del Imperio Romano. Dicen, perdón aquí, los eruditos bíblicos debaten de esto porque decían que Gálatas eran descendientes de los galos, los franceses, lo que hoy en día sería Francia. Pero algunos de estos galos como que emigraron hacia Turquía. Oh, genial, muchas gracias. Con este apunto al que se duerme, así, luego así, no se van a dormir. Algunos de los galos dicen que emigraron hacia Turquía y fundaron esta ciudad llamada Galacia. Pero el Imperio Romano la extiende a toda esta zona y nuevamente todos los estudiosos bíblicos y demás dicen que es una ciudad y lo más probable es que son muchas iglesias dentro de una sola, de una sola zona. Entonces está Antioquía, Iconio, Listra, Derbe,
todo esto forman parte de diferentes lugares y Galacia es todo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, estamos, no sé, en Maipú, pero acá está Gutiérrez, acá está, no sé, Coquimbito y así, nada. Pero más o menos así, ¿no? Y obviamente que el mapa es mucho más grande, son muchos kilómetros, pero todas las iglesias son varias iglesias que va a fundar, ya se puede prender la luz, varias iglesias que va a fundar Pablo. Está fundada en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando ustedes ven en el libro de Hechos y el primer viaje misionero, es ahí donde Pablo va a hacer, va como a fundar todas estas iglesias, como hizo con Corintios, ¿no? Va a fundar todas esas iglesias y después en los diferentes viajes él va a reafirmarlos, los visitaba y reafirmaba su fe. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué Pablo tiene que escribir esta carta? Bueno, lo que sucede es que a estas iglesias, así como pasó en la de Corintios, pero con una situación un poquito distinta, a estas iglesias llegaron algunos hombres muy enorgullecidos, diciendo que venían por la iglesia de Jerusalén, ¿no? Por la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, la mayoría eran judíos, ¿no? Recuerden que Pedro y Santiago, el medio hermano de Jesús, que Jacobo lo denomina aquí Jacobo, eran pastores principales de iglesias en Jerusalén, pero eran iglesias de judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces estos hombres decían que venían de ahí y daban un evangelio diferente. Y que daban un evangelio diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Miren, si yo tuviera que hacer un bosquejo cuando uno estudia toda la carta, cuando ustedes la lean por completo y la lean en 25 minutos, la lean varias veces, van a ver que tienen un bosquejo parecido. Un bosquejo es como un gráfico de cuáles son los puntos o la columna vertebral de todos los temas que vamos a ver. En los dos primeros capítulos, en el 1 y el 2, vamos a ver, va a hablar Pablo de la experiencia personal con la gracia de Dios. Y va a hablar sobre cuál es la fuente del Evangelio. Si vamos a ver el capítulo 3 y el capítulo 4, va a hablar de la doctrina de la gracia. ¿Qué es la gracia y cómo funciona la gracia? Y la descripción de un gran peligro que es el legalismo y la religiosidad, ¿no? Y nos va a hablar en eso en el 3 y el 4. Y en el 5 y en el 6 va a hablar de las instrucciones prácticas de la gracia, el llamado y la libertad, ¿no? Entonces, cuando lo vemos todo así y un poco la estructura de todas las cartas de Pablo son un poquito así. Habla todo de la parte doctrinal, quién es Jesús, la gracia, por cómo fuimos salvos y demás. Y si lo hemos entendido, créanme que la parte práctica la vamos a entender y la vamos a poder hacer muy bien. Pablo siempre en las cartas hace esa estructura, ¿no? Y no hay una fecha exacta de cuándo se escribió y la realidad es que sería como un dato menor también, porque lo importante es que la escribió, que fue en su primer viaje misionero. Y esto la inaugura en el primer viaje misionero, un poquito después del primer viaje misionero, y después también, lo hace en el primer viaje misionero y está después de un incidente, ¿no? De que se denomina el incidente de Antioquía, que lo vamos a ver en esta carta también, una confrontación entre Pablo y Pedro, ¿no? Va a ser hermosa, una confrontación que uno dice, wow, uno de la iglesia de Jerusalén más la iglesia de los gentiles y se van a confrontar un poquito. Así que había un problema con esto porque se estaba hablando en la iglesia de una doctrina diferente. Entonces, eso nos vamos a ir metiendo y la introducción va a ser la misma palabra de Dios a partir del 1. Dice así, verso 1. Dice Pablo, presentándose él como una carta, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que resucitó de los muertos. Y lo primero que nos damos cuenta aquí que Pablo es como se mete muy rápidamente a la carta, ¿no? No tiene como un saludo cordial, como si ustedes empiezan a mirar las diferentes cartas, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, y vemos todas las cartas de Pablo, la entrada es como un saludo más cordial, saludo para este, para el otro. Bueno, la realidad es que es como cuando dice en una puerta, en una puerta que dice golpee y espere, ¿no? Bueno, golpeó y no esperó y se metió de una Pablo, ¿no? Y se va a meter inmediatamente a dar como el mensaje. Y también afirma como su autoridad dentro de la iglesia de Galacia.
Él no le dijo como ha hecho con otras iglesias como amados hermanos, hermanos amados o mis queridos, no lo dice así. Dijo yo apóstol y aclara, simplemente, miren, yo soy un enviado. Ya vamos a ver qué significa apóstol. No de hombres ni por hombres, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto? Primero, ¿qué es un apóstol? Apóstol significa un enviado. Apóstol viene de la palabra apostolos, es decir, enviado. Como el día de mañana, no sé, por ejemplo, Timoteo va y abre otra iglesia y es enviado a abrir otra iglesia. Simplemente eso, un apóstol tiene una misión, va y lo envían. También se puede decir como, para que lo entendamos un poquito mejor, como un embajador. Vieron que, por ejemplo, hay un embajador argentino, una embajada argentina en Chile, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que lo que hace, bueno, representa un poco lo que es la Argentina. Un enviado es eso, es simplemente eso. Alguien que manda a un representante de Jesús, es decir, lo enviamos para una misión. Es un misionero, simple, claro. Un claro ejemplo le doy. Miren, por ejemplo, Hebreo 3.1 dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y el autor de Hebreos va a decir que Jesús es un apóstol, es un enviado del Padre, ¿no? Es un enviado del Padre, es un llamado específico. Pero dentro, y eso es lo que es Jesús. Y el Hijo después de Jesús aquí en la tierra va a poner a 12 enviados, 12 apóstoles, 12 personas llamadas a predicar el Evangelio. Y vaya si no lo predicaron, que hoy estamos aquí gracias a esos 12 también. Un llamado específico. Pero dentro de los discípulos, de estos que escogió a 12, los envía. Entonces, un apóstol es simple, es un enviado. No hay otra cosa, ¿no? Son enviados, como estos que enviaron una iglesia, envían con una misión. Por ejemplo, como les decía recién, la vid puede mandar a alguno de nosotros, o cualquiera, o el día de mañana Carlos es enviado no sé a dónde, porque el Señor me llama a tal lado, pero es un enviado simple. Un apóstol es una función, no es un título. Creo que lo voy a decir un montón de veces porque hay una confusión con esto. Hay muchas iglesias que ponen como que el apóstol es más que el pastor y después viene el superapóstol y después viene el arcángel, que lo he escuchado y es verdad. Lo ponen como si fueran rangos espirituales. Viene el apóstol de tal lado y no sé, y por poco, no sé. Simplemente es un misionero. Es un misionero, no es más que eso. Es una función dentro del cuerpo y no es una simple función, no un título, ¿no? Cristo fue un apóstol del Padre. Los 12 fueron apóstol de Jesús. Y como estos, no hubieron más, ¿no? Porque los envió Jesús. Son los únicos apóstoles que envió Jesús. Y nosotros, ¿saben? Podemos enviar y somos misioneros. ¿Qué es lo que hacían en la iglesia primitiva estos 12? Y la iglesia primitiva al comienzo hacía lo siguiente, Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Los enviados por Jesús, la palabra de Dios. Esa es la doctrina de los apóstoles, eran la misión que tenían estos de entregar la palabra de Dios. Entonces la iglesia, ¿qué hacía? Perseveraba en la palabra de Dios. Después la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esa es la iglesia. Y la base de la iglesia es esa, ¿no? Estos eran los referentes. Y Pablo dice, yo soy un apóstol, voy a escribir una carta, ¿no? Y estoy escribiendo esta carta y tengo la autoridad. Y no he sido puesto por ningún hombre. Entonces, vuelvo a decir, un apóstol es una misión. Pablo dice aquí que él tiene un llamado especial. No fue llamado por Pedro, ni por Juan, ni por Jacobo, ni por ninguno de ellos. Él es apóstol de Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando muere Judas? Hubo un reemplazo, ese lo reemplazó Matías, ¿no? Uno de los 12 discípulos. Y ese es el inicio de la iglesia. Entonces Pablo aquí tiene un apostolado separado a los 12 que envió Jesús, ¿no? Y claro, pero él dice que fue enviado por Jesucristo, por Dios el Padre que resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver la historia más adelante, pero Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿no? Pablo camino a Damasco va a tener un encuentro personal y él va a decir, ¿quién es? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, le encomendó
el apostolado a los gentiles, es decir, fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles, a personas como nosotros, no judíos. Los judíos ya, Pedro fue mandado para ese lugar. Miren, vamos a ver Gálatas 2 para que lo veamos un poquito más completo. El mismo Gálatas 2 dice lo siguiente, del verso 6 en adelante. Dice así. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, cuando habla de la incircuncisión, habla de los gentiles. Los judíos en ese tiempo culturalmente se circuncidaban. Dice, como a Pedro el de la circuncisión, ¿no? Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ese fue Cristo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿no? Entonces queda súper claro que ha sido enviado por Jesús. Claro, Pedro fue enviado y Jacobo fueron enviados para los judíos, justamente pastores principales de Jerusalén, y lo vemos a Pablo que fue encomendado por el mismo Jesús a los gentiles. Y acá estamos todos los gentiles, ¿no? O sea, ellos mismos reconocen el compañerismo y que fue enviado por Jesús. Y Pablo lo dice aquí en Gálatas. Miren, yo no me envié solo. Si yo les escribo es porque tengo la autoridad, porque fue Cristo el que me envió. Por tanto, tengo la autoridad mayor de los que de venir a verles y tengo más autoridad de todos esos que vienen ahora a darles una doctrina diferente. Un poquito, Pablo nos muestra el mismo carácter que tenía en Corintios, ¿no? Y yo pensaba, bueno, parece inclusive como agresivo, como arrogante, Pablo, y no es así. Otra vez, lo que está tratando de hacer es corregir y restaurar. Y eso es lo que está tratando de hacer. Y no está enojado, pero él sabe el peligro que corre en la vida de las personas cuando escuchan un evangelio diferente o cuando se confunden de un verdadero evangelio o de la simpleza y la pureza de un evangelio y es contaminado porque se le agregaron cosas. Él sabe el peso que genera, ¿no?, un legalismo o algo que se le agrega al evangelio. Es como todos acá, bueno, hoy el día del papá, los papás o las mamás, a veces no nos enojamos con nuestros hijos, pero si nuestros hijos corren peligro, ¿no a veces no le levantamos un poquito la voz? Cuando un hijo corre peligro de que va a cruzar la calle sin mirar, no decimos muchas veces, ¿qué es lo que estás haciendo? Y lo queremos corregir inmediatamente. Bueno, Pablo tiene ese mismo corazón. Es pegarle un grito, decirle, muchachos, iglesia, ¿saben? Hay un peligro latente si ustedes escuchan un evangelio diferente. Dice el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Por eso se considera que son todas esas iglesias, Iconio, Listra, Derbe, como habíamos visto, y el saludo de los compañeros como de cortesía, porque el único que escribe la carta aquí es Pablo. Dice el verso 3, gracia y paz sean a vosotros. Saludo característico de Pablo. Si ustedes ven todas las cartas, van a tener el mismo saludo, ¿no? El saludo de la gracia, que gracias a la gracia nos permite tener paz. Van en ese orden. Sin la gracia, difícil que tengas paz, no tenés paz, ¿no? Y dos versículos increíbles. Le voy a dar un versículo, creo que súper famoso, ¿no? Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pablo, cuando va a empezar a hablar y con respecto a la salvación, no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Ya vamos a ver por qué Pablo está introduciéndose de esa manera. Es tan común, si yo te pregunto, ¿cómo podemos ser salvos? Por eso dice gracia y paz, y es tan importante entender la gracia. Hace poquito se terminó un discipulado sobre la gracia. Pero yo quiero decirte, si tenés alguna duda sobre la gracia, no dudes en preguntarle a Arlene, preguntarle a Fede para sentarte y que te puedan explicar sobre la gracia. Si se tienen que discipular de nuevo, ahí están dispuestos para poder hacerlo.
Es sumamente importante entender la gracia. Y si uno dice, bueno, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo me puedo salvar? ¿Qué decimos nosotros? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cómo me salvo yo? Por, por gracia. Porque decimos, sí, por fe. Está bien. Sí, dice aquí, por fe y demás. Pero si no fuera por la gracia de Dios, nuestra fe, por más que tuviéramos fe enorme en el Señor, si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría ser salvo. Entonces tenemos que entender que la gracia, la puerta es la gracia y mi fe es la llavecita. Y aunque a veces tengamos poquita fe, que tenemos una llave chiquitita de esas comunes así, abre la puerta para que nosotros seamos salvos. Pero es por su gracia. Entonces tenemos que entender que por qué escuchar algo distinto de esa sencillez de mi salvación, que es simplemente por creer en el Señor Jesús, abro la puerta para ser salvo. Y a veces tiramos esa llave y generalmente, y por nuestra carne, queremos hacer un montón de cosas para atravesar esa puerta. Entonces entiendo cómo con la gracia vamos a tener paz. Y entiendo la preocupación de Pablo porque es muy peligroso. Y ya lo vamos a ver un ratito. Dice, de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Eso dice Pablo, ¿no? Y de entrada empieza a desarrollar el tema que va a hablar Pablo. Pablo es como directo, le dice a los de Gálatas, miren, todos nosotros, Cristo murió por nuestros pecados. Ah, ok. ¿Por qué murió Jesús? Y a veces pensamos, y acá es donde necesitamos empezar otra vez, como dijo con lo de Corintios, estrujar nuestro corazón y pensar cómo llevamos la palabra de Dios o qué Dios tenemos en nuestro corazón. Porque podemos pensar, bueno, sí, pero Él murió para que yo sea feliz. Y yo te pregunto, de este lado de la eternidad muchas veces no somos felices, ¿no? O como se dice por ahí, para que paremos de sufrir. Y quiero decirte que lamentablemente no murió por eso. No murió. ¿Cuál fue el propósito? Juan 3:16 dice, todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, abre la puerta, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? El versículo más famoso dice, ahora, fíjense la diferencia, dice, Él ha dado a su Hijo, el Padre dio a su Hijo, pero aquí Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo. Es como, bueno, Él lo entregó, Él lo dio, pero Él se dio a sí mismo y los dos son válidos. El Padre dio lo más preciado y Cristo dio su vida por vos y por mí. Las dos lo hacen. ¿Por qué razón? Para librarnos de un problema terrible que teníamos, que es simplemente el pecado. Si no fuera por su gracia, cargaríamos con el pecado, estaríamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y dice también, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de un tiempo que es perverso. Y eso no significa que no vamos a tener problemas, pero sí ya no podemos estar más encarcelados en el pecado. Eso es lo más importante y ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia, iglesia, de que el Evangelio es lo más importante, que Él vino, murió por vos sin merecerlo para que tuvieras una salvación. Compará 100 años que vamos a vivir acá, ¿no? 100, 90, 95, 10, no lo sabemos, a una eternidad, ¿no? Un, un puntito chiquitita en una línea eterna. Y Él nos va a dar una salvación y pasar la vida con Él, ¿no? Toda una eternidad con Él. Y esa es la voluntad, como dice aquí, la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿no? Y esa fue la idea del Padre y ese es el plan que tiene para nosotros. Entonces, dimensionamos realmente el Evangelio de esa manera porque cometemos un error. Muchas veces pensamos, si yo ya tengo a Dios, entonces, ¿cómo me va a ir mal? Claro, vamos a tener paz, independientemente de las circunstancias. Lo vimos la semana pasada. Cuando tenemos gozo en el corazón, lo vas a tener, pero el gozo no depende de las circunstancias, depende de las promesas de Dios. Entonces el Evangelio es importantísimo que lo tengamos en primer lugar, siempre, siempre. Y cuando ese Evangelio, por eso la preocupación de Pablo, miren, ese Evangelio no puede ser adulterado. Dios murió por vos, Jesús murió por vos, para que hoy puedas pasar una eternidad con Él. Para perdonar los pecados que hiciste, que hacemos y aún que vamos a hacer. Dice el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la verdad.
esta es como la introducción, ¿no? Como la pequeña introducción, y vamos a ver más cosas adelante. Pero en realidad, esto mismo se lo va a decir de un montón de maneras. El Evangelio. Encuadremos el Evangelio y meterlo en tu corazón y no te muevas de ahí, ¿no? De mil formas creo que Pablo lo va a decir de una o de otra manera con respecto al Evangelio, que por la gracia lo hizo para librarnos del siglo malo. Y lo va a hacer de mil formas Pablo. Y en el verso 6, ahí empieza como, ahí un poquito la exhortación y le va a decir lo siguiente, ¿no? Le va a decir, estoy maravillado, Pablo. Dice Pablo, estoy maravillado. Pero esta palabra maravillado no está diciendo estoy maravillado porque son increíbles, porque están haciendo todo perfecto. No, no está diciendo eso. Es una mezcla de asombro. Cuando lo vemos en la traducción, puede ser asombro, confusión, dolor o está espantado. Pablo dice, ¿saben? Estoy espantado, o póngale, estoy asombrado, o se me mezcla la confusión con mucho dolor. ¿Por qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice, ¿no? Dice Pablo, miren, y está preocupado no porque lo dejan a Pablo, porque no le dan, a lo mejor no le dan interés a Pablo, ni mucho menos. Es que están dejando el verdadero evangelio de Cristo. Están dejando a Cristo. ¿Por qué? Para seguir un evangelio diferente. Miren, es tan actual para mí todo esto. Porque, miren, vamos a Hechos capítulo 15. Vamos a recordar lo que en ese tiempo sucedió, ¿no? Si lo vemos en ese tiempo cronológicamente, vamos a hablar del mismo tiempo. Del mismo tiempo. Estos mismos que escucharon ahí en Iconia, en Listra, todos ellos son los mismos. Miren, Hechos 15:1 dice, estos mismos que están ahora como escuchando un evangelio diferente, escucharon esto. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿no? Pablo en este tiempo está en Antioquía, regresando de su primer viaje misionero, descansando, pero está pasando esto, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. Quiero ponerme en el lugar de Pablo y decir, ¿en serio? Un evangelio tan hermoso, tan puro, tan sencillo. ¿En serio que ahora hay que agregarle estas cosas? Y lo que dice es que Pablo aquí, que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Saben qué? Somos cristianos y demás, pero, y sí, Él murió, es por la gracia, vos simplemente por el hecho de creer a Él, pero, y un pero lo puse aquí bien largo, es como el pero, si haces estas cosas o no haces estas cosas, no sos salvo. Entonces ellos estaban diciendo así, miren, como lo parafraseé y hice como una, a ver si me sale la palabra, como un teatro, ¿no? Como si fuera, imagínense en esto ahí unos hombres y la iglesia de Galacia. Y lo hacían de una manera muy sutil estos hombres, muy disimulada. Posiblemente le preguntaban así. Yo lo quería hacer como una teatralización. Ahí está, más o menos. Por ejemplo, venían estos hombres que ya venían con esa idea de ser judaizantes y demás, y hasta a la iglesia de Galacia. ¿Ha pasado el hermano Pablo por aquí? Y la gente le contestaba, sí, él vino, predicó el evangelio. Y sabes, es hermoso porque tenemos paz, porque lo aceptamos, somos convertidos y lo conocemos ahora a Cristo y vamos a pasar una eternidad con Él. Y ya formamos parte del cuerpo. ¿Ah? Entonces respondían, sí, Él les dijo eso. Qué bien. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que dice. Pero lamentablemente él no dice todo lo que tiene que decir. Y ahí está la oreja, ¿no? Y les dijo, por ejemplo, les dijo Pablo que tenían que guardar la ley. No les dijo eso, ¿verdad? Pues bien, les debería haber dicho que si ustedes tienen que confiar en Cristo y está bien, pero tienen que seguir la ley de Moisés. Se tienen que circuncidar, van a tener que guardar el sábado, o sea, van a tener que hacer un montón de cosas. Así sutilmente empieza a entrar a la iglesia y a nuestras vidas algunas cosas que creemos que se le tienen que agregar al Evangelio. Y llegan esto, dicen, Pablo hizo una buena tarea, todo bonito, todo bien. Pablo dijo casi todo, pero le faltó un poquito. Le faltó decir que se necesitan circuncidar.
¿Saben qué es circuncidarse? Era como una cirugía que se hacía en el miembro del hombre, de todos los hombres, ¿no? Como un ritual de ser judío. Entonces, en la mente de las personas, ahí está. Y empieza, sí, está bien, sí, porque, claro, porque tiene que ser así. Entonces, los judíos decían como que para llegar a Dios tenían que ser judíos. Primero hacerse judíos y ahí podían llegar al Padre. No, sí, nos hacemos cristianos, pero tenemos que hacer las cosas como judíos para llegar al Padre. Entonces, los apóstoles eran judíos y eso es lo que pensaban. Perdón, muchos judíos pensaban eso y estos hombres pensaban eso. Es equivocadamente y hasta perverso, diría. Porque si la ley no se podía cumplir, en la palabra de Dios no lo puse el versículo, pero dice claramente que la ley de Dios es nuestro ayo. Sí, está bueno entender, no matarás, no cometerás adulterio y un montón de cosas, pero eso me tiene que hacer que yo tenga que ir corriendo a la gracia de Dios. Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros. Y usted me dice, sí, pero yo les pregunto, ¿han mentido alguna vez? No se puede mentir, muchachos. ¿Han mentido alguna vez? Sí, ¿no? Ya somos mentirosos. ¿Han matado alguna vez? Me dice usted, yo no he matado nunca a nadie. Bueno, pero la Biblia dice que uno que aborrece al hermano, y en 1 Juan capítulo 3 dice que al que aborrece a un hermano es homicida y permanece vida eterna en él. ¿Saben? Aborrecer y matar para el Señor es la misma actitud. ¿Mm? Y les pregunto también, y así hago así, ¿han cometido adulterio alguna vez? Wow, obviamente nadie va a decir nada. La Biblia es clara también. Dice que si nosotros miramos con codicia a un hombre, a una mujer, cometemos adulterio en el corazón. Si yo tengo que salir corriendo a la gracia de Dios. Todos tenemos que salir corriendo a la gracia de Dios porque, ¿saben? Ninguno de nosotros se puede poner a sus hombros la ley. Es imposible. ¿Mm? Entonces es perverso que los hombres, un evangelio tan hermoso, le agregaran cosas. Hechos 15, después de que Pablo está tratando este tema, dice en Hechos 15:5. Pero algunas de la secta de fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Mm? Y eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos insisten con que hay que seguir cumpliendo la ley. Este es el problema de la doctrina que se estaba metiendo en Galacia. Este es un terrible problema que hoy mismo se está metiendo en cada iglesia variando el evangelio, ¿no? Había gente que quería predicar un evangelio diferente. Hoy yo veo que hay un montón de evangelios diferentes, ¿no? Y a veces sutilmente, porque sí, vos por gracia y demás, pero si vos no pones tu plata, Dios no te deja entrar al cielo. Y lo dicen, y lo hacen. O llegás al Señor y vos vas a parar de sufrir. Mentira. El Señor dice claramente que el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir en el Señor, va a recibir persecución. Algunos te van a insultar, algunos te van a agredir, algunos te van a hacer la vida imposible porque vos estás en el Señor. ¿Mm? Entonces, ¿por qué añadirle algo diferente? El Evangelio es claro, es puro, es hermoso como es. Es una buena noticia y no es por mérito propio. Pregúntate cuántas cosas por mérito propio podemos hacer. Empecemos hoy. Yo te puedo asegurar que dentro de una hora pecamos. ¿Quién puede cumplir con eso? ¿No? Por eso el Señor es increíble, por eso el Señor nos las hizo tan sencillo. Pero hay un problema. El problema es que, ¿sabes? Tampoco el problema es que vos quieras vivir rectamente y que vos quieras hacer todo y está bien. Pero si creemos en Jesús, vamos a vivir acorde a lo que creemos. Eso va a ser natural en tu vida, ¿no? Sería un problema que vos creas que haciendo eso ya te ganaste la salvación. El día de hoy hay muchos que están deslumbrados por la cultura judía y muchos se dejan engañar. ¿No? Estos judaizantes son estos cristianos mesiánicos, ¿no? Son personas que están en la doctrina, algunos te dicen circuncidarte, cumplir la ley, son tajantes y son radicales en eso, ¿no? Y te hacen creer que eso tiene que ser. Después hay otros mucho más sutiles. Sí, son salvos por gracia, pero si creíste en el Evangelio, sos salvo, pero ¡pum! Y te obligan a hacer un montón de cosas, quizás para interés personal. Hay muchos y un montón de esos.
¿no? Y eso es un evangelio diferente. Que nadie tuerce la escritura. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la escritura y que podamos deleitarnos de la palabra de Dios y que el evangelio lo encuadres ahí, lo metas al corazón y que no se le agregue absolutamente nada, ni que se le agregue ni que se le quite. Entonces, eh, también en el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Maravillado estoy. ¿Cómo ustedes conocían la verdad? Imagínense en caminar libre en la gracia, ¿no? Yo lo quiero ejemplificar así para a ver si lo podemos como entender. Yo camino libre en la gracia, yo amo al Señor y camino y saben, ¡wow! Pequé, ¿no? Obviamente esos pecados que cometemos, qué bueno, pero el Señor es fiel y justo para perdonarme. Voy, le pido perdón al Señor, una vida de arrepentimiento, genial. Ahí puedo seguir caminando libre en la gracia. Imagínate con la ley aquí, que es como algo que no soportas, como un peso. No, hoy tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y si no hago esto, uy, no hice mi devocional, me va a ir mal hoy día, porque así empezamos a pensar. Y empezás a caminar esclavo, lejos, con temor, sin gozo. Y eso es legalismo y eso es religiosidad. ¿Ah? Cuando hablamos de religiosidad es eso. Hoy no hice mi devocional hoy, y Dios, hoy día me va a ir muy mal porque el Señor, no pudiste en la mañana, hacerlo en la noche. Y si no, al otro día deleitate en la palabra de Dios y hacelo y orá y vamos caminando libre en la gracia de Dios. Vamos a ver durante todo el libro, porque a veces pensamos, bueno, la gracia de Dios, listo, ya creí, ahora hago lo que quiero. No, créeme que la gracia de Dios es lo que más te va a hacer crecer. Vas a caminar acorde a la voluntad de Dios porque entendiendo la gracia vas a crecer. La gracia te va a hacer crecer. En Gálatas, perdón, entonces estaba preocupado Pablo por este evangelio diferente. O siguen a Cristo o siguen un evangelio totalmente diferente. Entonces, la pregunta es si estás siguiendo un evangelio diferente, como algunas religiones hay por ahí. Es posible que ni siquiera has entendido qué es la salvación. Yo me preguntaba, ¿por qué alguien quiere cambiar un evangelio que nos salva, que nos muestra tal como somos, que nos muestra la necesidad que tenemos de Dios, que por mis propios méritos no lo voy a poder hacer, cambiarlo por algo que créeme que tampoco lo vas a poder cumplir? ¿Mm? ¿Por qué querer seguir nuestra carne y nuestras obras cuando se trata de caminar en el Espíritu? Otro de los temas que vamos a ver más adelante. Porque nuestra carne, ¿saben? Esto también es de nosotros. ¿Y cuántas veces necesitamos en nuestra carne, y esa es nuestra naturaleza, querer hacer cosas como para creer que estamos bien con Dios? Yo voy a poner, quizá entre semana muy mal, y bueno, pero yo, ¿saben qué? Yo Señor, acá pongo esta plata, ya te amé demasiado, Señor, listo. Ay, ¿por obras? ¿No? No, Señor, yo hoy voy a tratar de hacer el acto beneficioso hoy y voy a ayudar a alguien, o voy a la iglesia y ya apaciguo mi conciencia y simple como para cumplir. No sirve. ¿Por qué seguir tu carne y tus obras cuando es por gracia? A veces nuestra carne, y esta es la tendencia que tenemos, que nuestra carne se siente a veces mucho mejor que en la gracia, porque pensamos que hacemos algo importante, ¿no? No voy a hacer esto y lo otro. Cuando tiene que ser natural, esas obras van a salir naturalmente porque crees en Jesús, porque caminas en la gracia y Dios va a poner de que lo hagas por las obras que Él preparó de antemano para tu vida. ¿Mm? Es nuestra carne queriendo hacer obras y lo principal es que muchas veces y la mayoría de las veces te enorgulleces por eso, porque pensás que espiritualmente sos superior a alguien más. ¿Mm? Satanás te descuidas y se mete ahí, ¿eh? La carne y tus obras, mientras con Cristo tenés que totalmente diferentes. ¿Y qué dice? Negarse uno mismo, sí, descartar tu carne por completo y en una entrega total al Señor, ahí en la gracia. Pablo va a decir en el libro de Romanos, ok, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué? ¿Entonces podemos pecar? No, dice Pablo, de ninguna manera, ¿eh? Vamos a crecer en la gracia de Dios. Nada es más lindo caminar libre en el Señor
entendiendo que ya sos salvo y que si te equivocás vas al trono de su gracia. ¿Mm? Entonces dice, estoy maravillado que se alejen del Evangelio. Ahora, en el versículo 7 aclara, no hay otro Evangelio. Porque ahí lo dice, no que haya otro, ¿eh? Hay otro Evangelio, pero no hay otro. El Evangelio es esto. Lo deja muy claro, el Evangelio no es un Evangelio hecho en China, otro hecho en Brasil, y viene viene un Evangelio que da acá a la vuelta. No, no, no. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿No? Lo quieren correr, lo quieren podrir, lo quieren contaminar. ¿Mm? Que vengan y te digan, no, a Dios no le tenés que decir más Dios, le tenés que decir Yeshua. No, y el sábado, si tenés que trabajar, olvídate, el sábado no puedes trabajar más. Y gente que pierde el trabajo, cuando el mismo Señor Jesús peleaba con los fariseos ahí por el día de reposo. Ustedes son unos hipócritas. Le dan de comer a sus animales y después a los demás le dicen que el día de reposo. ¿No? Una locura, pervirtiéndole el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Quiero decírtelo en muy poquitos versículos. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Lo van a tener ahí. Dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, ¿no? Entonces, este es el Evangelio, guardado en el corazón. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Listo. Eso es, ¿no? ¿En qué parte dice que tenés que hablar en hebreo? ¿En qué parte dice que te tenés que circunciar? ¿En qué parte te dice que tenés que hacer sacrificio? ¿En qué parte te dice que tenés que hacer algo? Nada, Él murió por nuestros pecados, ¿no? Simple. ¿Mm? Y esto es lo que vamos a ver domingo tras domingo. En el verso 8 dice, mas si aún nosotros, y claro, miren, si puede venir Pablo, dice, puede venir Bernabé, Silas, Pedro, Jacobo, Juan, puede venir cualquiera. No se trata de nosotros, dice, o un ángel del cielo. Quiero que se imaginen esto, que nosotros estamos aquí y de repente así como algo con mucho esplendor, algo reluciente, se para aquí adelante y, y empieza a hablarnos. Pero nos habla de un evangelio que no es lo que acabamos de leer, un evangelio distinto. No, ustedes tienen que hacer esto y lo otro. Bueno, ¿qué dice Pablo aquí? Si os anunciara otro evangelio, perdón, o un ángel del cielo se pone aquí, y os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, dice, ¿no? Esa palabra anatema significa sea destruido, sea maldito, sea quemado en el infierno. Así, ¿no? Entonces puede venir alguien que te obnubile, porque otra de las cosas que tenemos nosotros, como en nuestra carne, generalmente hay cosas que nos llaman demasiado la atención y nos pueden obnubilar. Ya alguien que pueda o decir un dicho lindo o lo que sea nos obnubila. Muchas veces nos gusta eso, ¿no? Oh, mirá, qué bueno, wow, mirá qué increíble. Y que viniera alguien resplandeciente y de repente da un evangelio diferente. No, tenemos que tener un corazón con convicción. No, sea anatema, no lo voy a escuchar. No, pero tenés que, ¿sabes qué? Tenés que hacer cosas diferentes, tenés que empezar a comer comidas hebreas, festejar la fiesta, no, y la Navidad no es la Navidad, y las Pascuas y aquí y allá, y un montón de cosas. Miren lo que dice Isaías 64:6 con respecto a nuestras obras. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia, todo lo que nosotros podamos ser como trapos de inmundicia, y este es como una representación, trapos de inmundicia. Bueno, y si caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿no? Entonces, ¿saben? Nuestras obras son así. ¿Mm? Verso 9 dice, como antes hemos dicho,
Y nuevamente lo repite Pablo. Ahora lo repito, y él lo dice otra vez. Iglesia, de verdad, estemos atentos con esto. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. No escuchemos nada que esté fuera de lo que ya hemos escuchado, fuera de lo que las escrituras dicen, ¿no? No, que si se mueve algo, directamente sea anatema y va a dar cuenta de eso. Hechos 13, Pablo llega a Antioquía, ¿no? Predica Pablo y a partir del verso 16 dice lo siguiente, miren, Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. No hay forma, ¿no? A veces pensamos que con la ley no puedes ser justificado. Solamente por la gracia de Dios, por el simple hecho de creer, hemos sido justificados. El Señor a través de esa cruz, si nosotros hemos creído, nos justifica, nos pone delante de Dios como si fuéramos Jesús. Y yo digo, ay Señor, qué evangelio maravilloso. Me pone delante de Dios como si yo nunca hubiese pecado y me da vergüenza pensar en los pecados que hice. Me da vergüenza a veces los pecados que puedo hacer. Y seguramente me da vergüenza los pecados que vamos a seguir haciendo. ¿Mm? Increíble. Pablo está hablando ahí y confronta diciéndole a todos, miren, ¿quieren cumplir la ley? ¿Quién pudo cumplir la ley? Recién lo veíamos, miren, la ley es un ayo y es como decir, si estos son los valores y demás, pero ninguno podíamos, tenemos que salir corriendo a los pies de Cristo. ¿Mm? Y hoy te dicen por ahí de cumplir la ley. Dice también, sigue el versículo diciendo, en él es justificado todo aquel que cree, ¿no? Así de la misma manera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y vamos a ser justificados por todo aquel que cree. No dice aquí para todo aquel que se circuncide, para todo aquel que haga esto, para todo aquel que haga lo otro. Vuelvo a decir, mis hermanos. Y uno dice, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo? Cuando creemos en Jesús, en segunda de Juan, si no me equivoco, dice, el que cree en Jesús, cree en su doctrina. Cuando creemos verdaderamente en Jesús, vamos a caminar acorde a su voluntad, pero libres en la gracia, disfrutando de servirle al Señor, disfrutando de caminar en el Señor, sin peso. Y que cuando te caes en la gracia de Dios, perseverás. Y sabes qué, quizás hoy día tenés una debilidad o te pasa algo que te cuesta un montón. Sabes qué, en la gracia de Dios, cuando vos perseverás, caíste y vas, el Señor va a hacer la obra hermosa ahí en vos. Porque la gracia es eso, te va a hacer crecer. ¿Mm? Entonces creo, y lo que vamos a ver una y otra vez es este evangelio, en toda la carta, la doctrina de la gracia. Y tenemos que llevarnos esto claro. Hay un solo evangelio, una sola verdad, un solo camino. Y si te has sentido a lo mejor viviendo como condenado o te sentís mal y no estás sintiendo esa paz y no sentí el gozo, quiero decirte que a lo mejor no estás caminando en la gracia. De hecho, volví al principio, volví a andar a los pies del Señor y agarrar el evangelio ¡tuc! Y meterlo en tu corazón, ¿no? Y meterlo en tu corazón. Miren lo que dice de estos tiempos, segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Esto es lo que va a pasar y lo que va a suceder. Hoy en día vivimos tiempos que Pablo calificó como peligrosos. Nosotros también lo estamos viviendo así. Yo estoy cansado de ver un montón de publicaciones en serio. Viene el superapóstol no sé de dónde y viene a traerte una revelación nueva. Si hay una revelación nueva, quiero decirles que no es bíblica porque no hay revelaciones nuevas. Todo está escrito acá. O que vas a venir y de repente Dios lo usás. Miren, podemos cometer terribles errores de poner a un Dios a mi manera de vivir y decir, bueno, Dios tiene que cubrir todos mis caprichos. Oh, yo estando en Dios, yo estoy seguro que el Señor me va a prosperar. ¿Saben? Yo sé que Dios cuando vos le obedeces, sos ordenado con tu finanza, el Señor no puede no irte bien, porque el Señor es así. Y bien significa no que tengas cuentas bancarias, sino te va a dar todo lo que necesitas, no lo que querés muchas veces, porque lo que querés te lleva hacia otro lugar. Y son tiempos peligrosos, son tiempos muy peligrosos que del 100% de las cosas que se escuchan, el 90% a veces son evangelios distintos. Miren lo que dice, 2 Timoteo 3, 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros tiempos, y son los tiempos de hoy, vendrán tiempos peligrosos. Y aquí empieza, ¿no?
si no están en la gracia, esto es lo que va a pasar. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Claro, pero en la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, darme fuerza, amar al prójimo como a ti mismo. Si vos estás en tercer lugar, pero esto se revierte en este tiempo. Muchos amadores de sí mismos, y cuando se aman a sí mismos son capaces de cualquier cosa. Avaros, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Van a aborrecer lo bueno. ¿No lo estamos viendo todo eso ahora? ¿Que se aborrece lo bueno? En serio, yo digo, Señor, ¿cómo puede que eh, yo veo cifras que son tremendas con respecto al aborto, por ejemplo? Y son cifras tremendas. Y solamente por cuestión de, hay un porcentaje que a lo mejor han tenido alguna dificultad y la ley está amparado por eso, pero simplemente por el hecho de tener relaciones sexuales libres. No importa, yo tengo relaciones, total, después aborto. Y digo, Señor, eso es tremendo, es aborrecedor de lo bueno. Si lo bueno sería, es el diseño de Dios, casate, tener hijos y hacerlo como corresponde y vas a disfrutar. Aborrecedor de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ese lo subrayé. Que no tengamos confusión nosotros también como cristianos. No significa que como cristianos no podemos tener y darnos gustos, porque sí lo puedes hacer. Claro que sí, pero ponerlo siempre a Dios en primer lugar. El problema es cuando dejamos a Dios por nuestros deleites, ¿no? Inclusive la Biblia nos enseña también que cómo vamos a orar y oramos, ¿por qué no nos da, Señor? Y porque piden mal, porque piden para sus deleites, ¿no? Pero no está mal que podamos tener cosas y no está mal que disfrutemos. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Dice ahí, ¿no? Tenemos que evitar, dice estas personas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Y vemos aquí, podemos ver el carácter de las personas que hoy en día pueden estar dentro de las iglesias manejando una iglesia, ¿no? De hecho, ahí cuando pronuncia Janes y Jambres, ¿saben quién es? Se los leo, Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. ¿Se acuerdan que cuando venía una plaga o venían, habían dos magos ahí, dos hechiceros, ¿no? Que venían y hacían como milagros también? Bueno, así hoy puede pasar exactamente lo mismo. Un montón de personas que a lo mejor la iglesia, uy, mira lo que pasa acá, está todo súper... no es de Dios. Simple, no es de Dios. Y adulterando pasajes que Jesús dijo. ¿Mm? Porque algunos te van a decir, no, Jesús no es Dios, fue un profeta, un buen hombre. Cambia todo el evangelio. Otra religión te dice, no, pero la Biblia va acompañada con este libro. Este libro es fundamental para que vos camines, y han profesado durante años, como 3 o 4 veces, que Jesús venía y no venía nunca, ¿no? Otros enseñaban afirmando que la Trinidad no existe, también. Otros cruzando la palabra de Dios tantas veces como la segunda venida de Cristo, como le decía recién, y no venía. ¿Mm? Otros enseñan que leer las escrituras y es guardar todos los mandamientos, si no, estás complicado, ¿no? Todas doctrinas que están cruzadas, que te alejan de la verdad. Y 2 Timoteo 3:13-15 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Es Pablo hablándole a Timoteo, un joven pastor, ¿no? Y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido
El Evangelio, simple. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces todos tenemos que rechazar cualquier cosa que sea que no tenga que ver con el Evangelio verdadero. Hay muchas veces que, por ahí yo siempre me tengo que morder la lengua muchas veces, pero hay un dicho que dice, no, no, pero ¿saben qué? De política, religión no hay que hablar. Yo sí tenemos que hablar. Sí tenemos que decir la verdad. El Evangelio es este y tenemos que caminar en la gracia. Hay muchas personas lastimadas, lamentablemente, por falsas enseñanzas que hay por ahí. ¿Mm? Dice Juan 9:11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es eso, simple, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, ¿no? Tenemos que decir la verdad. Yo sé que es lamentable, pero también, y por último, ¿m? ¿Qué has creído del Evangelio? ¿M? De verdad, y te vuelvo a decir, si te has sentido como que tu caminar con Cristo es como pesado o como que difícil, sabes que algo está mal. Tenemos que volver para atrás sin nos arrodillarnos delante del Señor, y recibir y decir, este es el Evangelio. A ver, pensá qué le agregaste que te está haciendo un peso más que caminar libre en la gracia. Y si no estás creciendo, pensá también, ¿por qué no estoy creciendo en el Señor? Porque seguramente no estás andando en la gracia, estás muy preocupado por las cosas que puedes hacer, por las cosas en las cuales cambiar y demás, cuando en la gracia de Dios todo eso sucede por tu relación con Dios. Es Dios en vos. Y a veces nos ponemos en el lugar de Dios creyendo que podemos y no se puede. ¿Mm? Y también si escuchás, como he escuchado muchas veces, y he escuchado evangelios diferentes, ¿no? Evangelios que, el evangelio famoso de la prosperidad. Nada es más próspero que entiendas solamente la gracia de Dios. Eso se te va a hacer prosperar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida. Créeme que en el gozo. No crean en ningún evangelio. Y si hay alguien que lo ha creído por ahí, abrir las escrituras, como decía Timoteo, y enseña la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Enseñemos la palabra de Dios porque hay muchas personas esclavas de cualquier cosa menos de la gracia. ¿Mm? Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que tampoco naturalmente y en nuestra carne no lo hagamos así, ¿no? De todas maneras, vamos a seguir viendo durante toda la carta qué es caminar en la gracia de Dios y cómo nos puede hacer crecer. Sí, vamos a orar. ¿Sí?